Va a empezar a grabar así. Con respecto a, hoy lo que vamos a ver es, como decía, populismo en Latinoamérica. Los dos casos de estudio que se van a desprender de acá son Vargas y Carlos. Un segundo. Sí. No, esa déjala ahí, no pasa nada. Sí, por eso. Estos dos casos que vamos a estudiar van a ver que la matriz, digamos, de todos los estados de corte popular, si vamos a llamarlo así, es que, como decía antes Lourdes, su base es la clase trabajadora. De nuevo, pensemos de nuevo en el contexto siguiente. Por ejemplo, si situamos un progreso económico instalado en Latinoamérica desde 1880 en adelante, estamos hablando de qué. Entonces, desde 1880 hasta promedio 1940, tenés unos 60 años que nadie se preocupó por derechos de trabajadores, o más fácil, nadie se preocupó de ver cómo trabajaba la gente. La gente trabaja, ¿sí? No nos preocupamos de regular eso, de ver cómo tiene que ser. Exacto, condiciones de trabajo. En algunas cuestiones debe ser regulada, otras no, ¿sí? Porque si vos sos un cuentapropista, no pasa nada. Cuentapropista me refiero, por ejemplo, sos un herrero, sos un plomero, sos un gasista, no pasa nada, vos regulás tu propio... Exacto. La palabra del momento del siglo XXI sos tu emprendedor. Sí, sí. Cuentapropista, siempre fue así. Yo soy mi jefe, yo decido cuando trabajo, cuando no, yo decido si no, bla, todo. Tiene una desventaja en algún punto de eso, que es que tenés que ahorrar para tu jubilación o tus vacaciones. ¿Sí? El empleo en relación de dependencia tiene esa ventaja una vez que fue regulado. No, en relación de dependencia me refiero en blanco, no me refiero por otro lado, tipo estar en negro. ¿Sí? Cuando si alguna vez les llegan a ofrecer trabajar a ustedes, al principio es muy probable que les ofrezcan, si es en alguna empresa chica o un kiosco, algo así, por ese entrar en negro. ¿Sí? Pero después de un tiempo tienen que blanquearlos. Puede tardar un año eso. No hablo de la experiencia, pero sí, lo hago. Porque desde el lado del empresario, digamos, yo tengo un amigo que tiene una pyme y tengo varios jefes con los que después de trabajar me los crucé y hablé, como no le eché, ¿qué onda del otro lado del escritorio? Vamos a decirlo así. Me decían que por cada empleado que ellos tienen que pagar un sueldo y medio. ¿Sí? O sea, es tu sueldo a vos, pero un sueldo y medio al Estado. Que de ahí sale tu jubilación y lo que tiene que recaudar el Estado por ese trabajo que tiene. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay algunas cuestiones, hoy siglo XXI, a nivel latinoamericano, ¿sí? No es Argentina somos pioneros, a nivel latinoamericano se habla de ciertas reformas laborales para que estas cuestiones cambiaran, ¿sí? Por ejemplo, si Argentina hubiera tenido más aceptado el e-commerce, esto es una opinión, lo aclaro desde ahora. Si Argentina hubiera tenido más aceptado popularmente el e-commerce, o sea, comprar por internet, previo a la pandemia, por ahí la pandemia hubiera sido otra cosa. Te cierro el local, no trabajes, etc. Pero esa es una hipótesis que no puede ser verificada. Porque lo que acabo de hacer es algo que no corresponde hacer jamás de los jamases, aunque la tele lo haga siempre, o cualquier opinólogo de YouTube lo haga. Se llama historia contrafáctica. Para el fondo futbolero. ¿Qué hubiera pasado si Palacios pateaba por abajo? ¿Qué hubiera pasado si a Higuaín, que él dijo que no fue penal, le daban el penal contra Neuer que hizo así, pum? ¿Cómo? Higuaín dijo, no fue penal, le llegó primero la pelota. Sí, bueno, ahí es Higuaín. Perdón. Bueno, también, por eso. Pero, ponele, si hubieran dado ese penal, por ahí que teníamos 4 estrellas hoy y no 2. Bueno, si no, no hubieran ganado adelantado. No lo sabemos. No se puede hacer historia de lo que no fue. Lo que pasó, pasó. Yo, Lupi, a los reggaetón por ese lado. Ahora, por eso digo, no podemos pensar en cómo hubiera sido si la economía hubiera sido otra previo a la pandemia, o si ese
sector económico hubiera estado más. Como dijiste, emprendedores, se me vino eso a la cabeza. Hoy por hoy creo que todos los que decían ser sus propios jefes deben estar en la vanguardia del e-commerce. Es tratar de decir, no tengo por qué, por ahí decir, tengo un local a la calle, por ejemplo, este acá enfrente que tiene una vinoteca. Para mí es mucho espacio el pedo. Es como si yo la achicaría a decir, de acá para acá, pongo un código QR y catálogo online, venís, sacale foto, miralo, decime cuál querés. Y yo te voy contando, saco una botella y te hago degustar. Salís con un pedo trópico, pero bueno. Pasa que falta todavía para eso. Falta porque todavía hay una generación viva que no está acostumbrada al e-commerce. Perdón por vivir. No, es así. No, sí. Una casa una debe tener la misma edad que vos. A ver, ¿qué edad tiene tu padre? 38, por más. Ay, te salvaste, yo tengo 37. Le dije, ahora me dice 45 y me acabo de doblar la espalda de un modo que me moría. Pero bueno, sí. Pero bueno, ven, es mi padre, que es más grande, tiene 80, él se amigó muchísimo con el e-commerce. Y la verdad que le sacó jugo por todos lados. Uy, mirá qué divertido esto. Tin, 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 carrito, pum, comprar, llega todo mañana. Y no salí de casa. También encontró cómo comprar online, digamos, el supermercado. Para mí, a futuro, mucho de las empresas se van a empezar a cuestionar esta postura sencilla. ¿Es necesario un local a la calle o solo necesito un depósito? Y transformo a ese empleado que tenía en una línea de cajas o de repositor en un simple empaquetador y logística. Para mí sí. Yo trabajo con redes, haciendo las cosas. Sí. Y para mí sí, porque hay gente que al menos a mí necesito ver lo que estoy comprando. Sí. No puedo comprar por comprar. A mí no me gusta ni comprar. Sí. Pero trabajo con eso. Igualmente necesito, sí. Sí, obvio. Yo necesito ver qué es lo que estoy comprando, tanto la calidad como, no sé. No, tal cual. De hecho, por eso digo que, por ejemplo, lo que tienen que hacer es, como se hicieron en la educación bimodal, por ahí los comercios tienen que pasar a modo bimodal. Pero en vez de tener un local de este tamaño gigante, como el aula, por ahí decir, tengo un local chiquito, donde esté todo digitalizado, vos vengas y tengas una pantalla y vayas viendo y me digas, che, ¿puedo probar este vino? Sí, saco la botella, el sirup, probá. Y lo que tenga es depósito atrás. Lo que yo necesito es más que nada mercadería circulando, no mercadería fija. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿qué se relaciona con esto? Bueno, regular los mercados laborales fue el moto del nacimiento también de todos los estados populistas. ¿Sí? Tiene su versión, digamos, estricta de la palabra, es que tiene su apoyo en las clases sociales trabajadoras o bajas, ¿sí? Es decir, los que no tienen trabajo también. ¿Sí? Pero ¿cuál es el motus de que esas personas te apoyen? Que vos decís, voy a activar la industria, activas, ese tipo entró a trabajar, entonces sí, bien, buenísimo. O sea, los sin trabajo también califican dentro de esta parte. Bien, de hecho, también tiene su versión despectiva, pero bueno, eso lo dejamos para todos los comentarios que pongan ahora en el video después. Gaming, ladrones. Bien. En el libro, digamos, lo que también nos menciona es lo siguiente, por ejemplo, da una serie de características. Apoyo de masas movilizadas, pero poco organizadas. Existe un liderazgo fuerte anclado en sectores externos a la clase obrera o campesina. Traducción de esto, si en sociología les hablaron del líder carismático. ¿Sí? Es decir, aparece una figura emblemática que capta toda la voluntad de ustedes, dicen, yo los voy a hacer trabajar porque voy a abrir esta fábrica para que entren a trabajar. ¿Bien? Sí, entran a trabajar, este tipo bueno. Líder carismático, va por ese lado. Después pongo algún material para que puedan verlo más directo. Es una definición de Weber, que la verán por ahí el año que viene en sociología, y me odien por eso. Pero bueno, vinculación entre masas y líder en gran medida carismática. A eso va. El problema y el límite que tiene este tipo de gobiernos carismáticos o populares es uno muy sencillo, el de la vida. Muere el líder carismático, el carisma no se traspasa de uno a otro. ¿Sí? Ahí es donde yo digo que lo que hay que seguir son ideas y no personas. ¿Sí? Porque la persona muere, la idea no. ¿Sí? Va por ese lado. Y no estoy haciendo referencia a ningún candidato. Pero hay mucha coincidencia con uno, lamentablemente.
Una experiencia típica de la etapa de sustitución de importaciones, cuando los grupos empresarios planteaban políticas contrarias a la clase dominante y exportadora, por lo que buscaron la alianza popular. ¿Sí? Es decir, dos sectores excluidos, ¿sí? Como alguna persona viendo que había insatisfacciones en la sociedad, o sea, y reclamos sociales, es decir, bueno, hay que solucionarlos porque si no esto va a ir por algún lado. Recuerden el otro contexto. Entre medio de acá lo que ocurre es la Revolución Rusa. Y América Latina es capitalista en este momento. ¿Sí? Cualquier cuestión que no sea satisfecha en términos del capitalismo, como decir, che, mirá, hagamos una reforma laboral de en vez de que trabajen 18 horas, que trabajen 8. Y ese tiempo libre esa persona puede salir al mercado a consumir. Y si sale a consumir, alguien va a tener que comprar mercadería. Y si sale a comprar mercadería, alguien tiene que producirla. Como alguien la produjo, alguien trabajó. Y esa es la cadena de la economía. Para entenderlo en términos actuales. A ver. ¿Vieron lo que pasó en Cuba hace un tiempo atrás? En Cuba hay una crisis hace un tiempito atrás. ¿Sigue estando? Bien, acá la producción me dice que sigue estando y se ganó una licuadora. En Cuba hubo una crisis hace un tiempo atrás de que decían patria y libertad, ¿sí? Pidiendo, digamos, más derechos, vamos a poner entre comillas, no estoy muy informado de la cuestión, pero desde el lado económico sí me informé. En la región de Varadero, que es una región de playas, de turismo, la economía se estancó atroz. Sí, sí. Pensémoslo por este lado. Cuba vive mucho del turismo, ¿sí? Pero de un modo que es, por ejemplo, un turista que lleva dólares al mercado informal en Cuba, se lo da a cualquiera de ustedes que le alquile una pieza para dormir, esa persona con ese dólar va al mercado negro, compra mercadería en negro, que se la compra a otro, que la compra a otro, que la produjo. O sea, que falte un turista en cualquier lado de Latinoamérica que vivimos del turismo, ¿sí? Implica, digamos, primero se enlentece la economía y luego se frena la economía. Lo que estaban pidiendo en Cuba justamente decir, bueno, che, yo no tengo ahora turistas que me puedan mantener la economía activa, pero aparte de parar el que alquilaba la habitación, paró el que compraba mercadería, paró el que la producía o el que la traficaba. Habría que ver, preguntar quién es el que la traficaba. Siempre voy al... Pero ¿quién es el que la trae? Es muy fácil decir, che, yo compré este papel higiénico en el mercado negro. ¿Y quién lo trajo? Es la pregunta siempre del millón. Pero bueno. Cuando dijeron Estado planificado, el texto nos va a hablar de un caso muy paradigmático que acá no se menciona, que es el Estado de Rusia en 1917. Planificar la economía e intervenir en ella regulando precios va a hacer que justamente la economía se diversifique un poquito al principio, se amplíe, pero eso tiene un límite. Cuando el mercado interno está satisfecho y no podés seguir vendiendo más de lo que producís, la economía se vuelve lenta. ¿Sí? Vos podés reactivar un mercado interno, ¿sí? Por ejemplo, miren la situación actual. Mal que mal, va creciendo de a poquito, pero decís, puedo seguirla reactivando, pero todo mercado tiene su límite. Una vez que, por ejemplo, se lo traduzco en términos de ustedes, los 5 de acá adelante primero acceden a un teléfono última generación y el resto espera. Yo me pongo a producir, produzco para los siguientes porque tienen nivel adquisitivo y pueden comprarlo. Luego los de atrás. Una vez que terminé de venderles a todos ustedes celulares y satisfací su necesidad de conectarse al mundo, ¿qué hago? A ustedes ya no les puedo vender. Sí, ¿cómo? Y si exportar, muy bien. Y si mi producto es muy caro para exportar, ¿qué hago? Soné. A nivel mundo aparece algo llamado obsolescencia programada y percibida, que es genero otro producto y ya está. ¿Sí? Digo, ahora tengo este celular que tiene 8 megapíxeles más que tu cámara. Y mirá lo rápido que anda, sí, porque vos lo programaste para que ande rápido. Apenas le pongas 3 aplicaciones, va a ser de nuevo la misma tortuga que el otro. Pero bueno. Los estados populistas van a tener siempre ese contexto de haber salido de una crisis económica, ¿sí? La mayoría entre 1930, y que tienen que reactivar toda la economía. ¿Sí? Contexto siempre es importante para definir dónde están. No hay ningún repollo intergaláctico. Sencillo.
vamos a ver un poco el tema de los casos en particular acá. En el caso de México, con Lázaro Cárdenas, vamos a ir acá porque me dijeron Brasil después, así que lo que el público pide vamos a hacerlo. En el caso de Cárdenas, cuando llega al poder, hace una reforma agraria. Buenas, ¿qué tal? Sí, a ver si me dice. ¿Para qué profesor? ¿O para vos? Medina, Luz. Bien. Ahora, en el caso de lo que decía acá, de Cárdenas, lo primero que propuso fue atacar justamente una insatisfacción social que había. La Revolución Mexicana tenía una bandera, tierra y trabajo. ¿Sí? Sencillo, si tengo tierra puedo trabajar, puedo satisfacer mi necesidad de comida y puedo vender. No ocurría eso en México. Hasta que no llegó Cárdenas y puso la tierra en de cierto modo, ahora voy a explicar cómo, pero nadie lo había hecho. ¿Sí? No es que Cárdenas era un iluminado. Es como que cada uno de ustedes que pasa por esta computadora se olvida de tocar el botón de apagar. Vino Cárdenas y dijo, che, alguien se olvidó de apagar. ¿Qué fue lo que hizo? Todos proponían reforma agraria. Subían al poder, no lo hacían. Porque era atacar de lleno a la oligarquía de México. ¿Sí? La oligarquía de México que en su momento había querido tener un monarca. ¿Sí? Pero esa es otra historia. Por otro lado, Cárdenas lo que hace es decir, la tierra es, digamos, yo te doy la tierra a cada uno de ustedes en su banco, pero pertenece al tejido municipal, no es tuya. Vos la trabajás, vos te querés ir, te vas. Otra persona viene y la ocupa. Vos no podés venderla, vos no podés alquilarla, te la doy para que trabajes. Es la condición. ¿No querés trabajarla? Vaya. Simple. Y le funciona bastante bien. Además, lo que empiezan a hacer, una cuestión no menor, que impulsan los estados populistas. La educación es algo vital en todo país, impulsar la educación técnica y científica. Técnica porque se está industrializándose por sustitución de importaciones, porque está la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Tenés que tener gente que sepa qué hace la máquina y cómo lo hace. Y si podés capacitarlo en que vea cómo hacer que esa máquina de nuevo lo haga más rápido y mejor, lo va a hacer más barato. ¿Sí? Principios liberales de la economía aplicados ahí adentro. O sea, verán, son estados interventores y planificados, pero están apuntando sí o sí a una economía libre. Pero es como el mundo está en un contexto que hay que intervenirlo, es como en ese contexto se pueden ver estas cosas, no en otros. Y científico, porque tenés que poner una industrialización pesada, llámese petróleo. Del petróleo sacan un montón de cosas. Esto que ven acá, pintura, sale de derivados de petróleo, el látex, ¿sí? Todas las cuestiones artificiales que salen de ahí, del plástico. Creo que si nadie hubiera empezado a ver qué carajo hacía con el petróleo, a modo de decir, che, ¿qué pasa si le hago este químico y separo a ver qué pasa? No, bueno, por un lado, bien por la cuestión ambiental, no tendríamos bolsas acumuladas de basura por todos lados, pero tampoco tendríamos pintura libre de plomo. Que antes de 1940 era muy común que tus casas se pintaran con pintura con plomo y eso genera cáncer. Bueno, detalles, pero hasta 1940 no se sabía que había algo que se llamaba cáncer. Era, el abuelo murió, fin. Perdón todos los abuelos que vienen con esta pintura de plomo. Detalle no menor que el libro vamos a ver que está buenísimo, nos habla de que el populismo también existió en Estados Unidos. Ay, pero ¿cómo no? ¿Cómo es esto posible? Sí, pasó. A ver, Estados Unidos en su amplia geografía tenemos la costa este, donde van todos a la Quinta Avenida a sacarse fotitos, todo industrial. Pasás las montañas rocallosas, que están tipo pegaditas ahí al medio, y es toda una gran llanura, ¿sí? Toda la llanura del Mississippi que recorre ahí sería el equivalente a nuestra
zona pampeana núcleo. Se genera toda la economía ahí. Y yo creo que ya me estoy por pasar de la hora. Pero bueno, ya termino con esto. Todos los granjeros que están ahí tienen que mandar sus productos a la costa este y hacia los Grandes Lagos, donde está la zona de los mataderos de Chicago, donde se produce la carne que deja tener forma de vaca y pasa a tener forma de hamburguesa. Entonces, son un público cautivo, porque no hay transporte de camiones o de autos. Lo que hay es trenes. Los farmers de Estados Unidos se agruparon para demandarle al Estado Central de Estados Unidos, al presidente, de empezar a regular las tarifas, porque todos los que tienen acá, los dueños de los trenes, que en ese momento era Cornelius Vanderbilt, era el dueño de todos los trenes de Estados Unidos, ¿sí? Y hacía lo que quería con la tarifa. Si alguno de ustedes ponía una línea de tren, al lado de la de él, la ponía más barata porque tenía mejores locomotoras, él era capaz de ir a 6 meses de pérdida de guita con tal de romperte, mandarte a la quiebra y después te compra la compañía más barata. Eso después fue regulado, se llama dumping. El dumping es, vos bajás tus precios por debajo de tus costos y perdés plata con tal de quebrar a la competencia y de ese modo después comprarla por 2 mangos. ¿Sí? Y una vez que lo haces, volvés a tener el precio de antes. 6 meses de pérdida que podés absorber, obviamente, que decís, bueno, son de pérdida. Seguís vendiendo. Sacan un crédito, pagan, listo, después toda la especulación financiera que siempre aparece en esos sentidos es hermosa. ¿Qué me estoy olvidando de estos muchachos? Ah, sí. No solo eran rehenes de los señores de los trenes, sino que estaba el comerciante que decía, yo te doy semillas para que plantes, me lo pagás con la cosecha del año que viene. Cuando la cosecha iba mal, los tenía que pagar igual. Y pagabas con la del año que le seguía. O sea, te entrabas en un ciclo de endeudamiento que ahí es donde el caso, digamos, de Estados Unidos es más paradigmático porque no es que aparece una figura, un presidente, digamos así como diciendo, este es el presidente populista. Aunque los textos hablan un poco, no tanto el libro nuestro, pero cuando ves, lees algo de historia norteamericana, como que a Roosevelt te lo posicionan un poco por ese lado, como es el que más intervino en la economía y reguló todo eso. Pero de nuevo, vean el contexto de donde está ese tipo. ¿Sí? No es en el 1880 cuando empiezan todas las industrias. Va a ser entre 1920 y 1940. O sea, pleno apogeo, crisis y empezando a surgir de nuevo. Si no lo haces ahí, no lo vas a hacer nunca más. ¿Sí? Pero no se quedaron gritando, por ejemplo, Rupert Roosevelt, que eran de esos. No, eso se lo dejan para acá. Acá seguimos hablando de un líder carismático que murió en 1974, pero lo seguimos eligiendo y no se entiende, pero bueno. O sea, somos un caso muy estudiable para la sociología. Y si no, al día de mañana hablan con sociólogos y lo van a encontrar. Pero bueno, la cuestión científica, como decía, es para el perfeccionamiento de la industria. ¿Sí? Va por todo ese lado. Industria pesada, industria del petróleo, industria química, la metalúrgica. ¿Sí? Perfeccionar toda la industria es de vital importancia para esto. Y por último, luego en el texto van a ver algo que se llama nacionalización del petróleo en el caso de México, que es muy bueno, porque en un momento Cárdenas saca una ley por la cual dice todo lo que está en el subsuelo mexicano es del Estado mexicano. Por más de que te hayan dado la concesión de tu banco, cada uno de ustedes, y digas, la concesión es que esa tierra tuya y sacás todo lo que hay abajo, sí, pero es propiedad del Estado mexicano. La vendés al Estado mexicano y nosotros la refinamos. La compañía británica de petróleo se puso de la gorra y pidió a Estados Unidos, por favor, intervenir con tu ejército. General. Sí, lo pidió. Y en ese momento, digamos, como que lo que ocurrió es que en ese lado del Estados Unidos estaba Roosevelt y hizo como... hay una manchita. Miró por otro lado, porque mientras él miraba por otro lado, a él le vendían petróleo. Así que, si a mí me venden petróleo, que a vos te cobren más caro, es tu problema. No voy a meterme en contra de eso. De ese modo logra hacer una gran nacionalización, que es otro de los objetivos de los estados populistas, es cuando una industria está cerrada, la abrimos y la nacionalizamos. O si va a la quiebra, evitamos su quiebra nacionalizándola. Absorbemos su deuda para mantenerla activa. Después vemos cómo ubicamos los productos que producen.
Pero bueno, esa es otra historia. La verdad que es un muy buen caso el de México. El caso de Brasil con Vargas lo veremos en los próximos 40 minutos. Así que cierro acá y me voy volando a otra clase. Adiós.